Vamos a Esther 9. Tenga ese capítulo abierto, vamos a leer varios textos de ese capítulo. Porque a decir verdad, esta fiesta solo aparece aquí en Esther. Bueno, vamos a estudiar esta enseñanza en 2 puntos. En el primer punto vamos a mirar un festivo particular, vamos a ver las características de esta fiesta, qué se hacía, cuándo se celebraba, ¿sí? Y en el segundo punto, las aplicaciones, es decir, vamos a mirar lo que significa para nuestras vidas o cómo podemos traer eso, los principios que podemos traer para nosotros hoy. ¿Bien? Será breve, seguramente habrá espacio para preguntas y respuestas. Comencemos. La fiesta de Purim es la única fiesta canónica que no se encuentra dentro de la ley de Moisés. Cuando decimos canónica, estamos diciendo que fue inspirada por Dios, que está dentro de la misma Sagrada Escritura. Por lo tanto, aunque no tiene características como Pentecostés, Pascua o Tabernáculos, que son las 3 fiestas principales, de todas formas es una fiesta que está dentro de las palabras y está dada en una forma imperativa, es decir, es una orden de celebrarla por parte de los israelitas. Pero llama la atención es que no está dentro de la ley de Moisés. Todo lo que hemos visto lo hemos estudiado a la luz de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la ley de Moisés. Pero esta fiesta no se encuentra solamente sino en Esther. No está en ninguna otra parte, no está en la ley. Eso es muy llamativo. Algunos por eso tratan esa fiesta como de menor categoría o como si no fuera inspirada por Dios, pero pues verlo de esa manera es despreciar la unidad de la Escritura y la inspiración de las fiestas, ¿no? Bueno, esta fiesta de Purim fue inspirada porque resulta que había un hombre llamado Amán, era un ministro del imperio medio y persa, muy poderoso, y a él se le dio potestad de crear un plan genocida, de matar a los judíos dentro del territorio del imperio, o sea, prácticamente era un plan de exterminio por toda Asia de los judíos. Entonces, el libro de Esther precisamente trata de eso. Trata cómo Dios con su providencia frustra los planes de ese hombre y cómo orquesta todas las cosas. No se menciona a Dios en ningún momento, pero lo podemos ver detrás de bambalinas, en la intervención de la reina Esther, en la intervención de Mardoqueo, en fin. Leamos, por ejemplo, Esther 9:24. Aquí nos resumen y dice: Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos y había echado el pur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, este ordenó por carta que el perverso plan que había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por eso estos días son llamados Purim, por el nombre Pur, y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les había acontecido. Los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se hallaban con ellos, para que no dejaran de celebrar estos 2 días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año. Bien, ahí está el resumen de todo el libro de Esther y de toda la fiesta de Purim. Sí, Esther trata de los orígenes de esta fiesta. Imagínense la importancia que tiene esta fiesta, que el libro de Esther fue escrito para eso, para justificar la existencia de Purim. ¿Sí? Y el libro nos muestra
la manera en que se celebró ese Purim y cómo se estableció como una orden para todas las generaciones, y conste, incluían a los aliados, o sea, no solamente los israelitas de sangre podían participar, sino todos los que fueran prácticamente amigos de ellos también podían unirse. Y eso es uno de los detalles distintivos, ¿no? Porque, por ejemplo, la Pascua era una fiesta excluyente, solo el que estuviera circuncidado. Y asimismo las otras. Por mucho la de los tabernáculos participaban los extranjeros, ¿se acuerdan? Pero esta está permitiendo que aliados o amigos de judíos puedan participar. Esta es prácticamente la más abierta, por así decir. Bueno, el pasaje nos dice que la fiesta se llama Purim porque esa palabra significa suertes. Pur es suerte, singular, y Purim es suertes, plural. En el hebreo la IN es nuestra S, el plural. Purim, suertes. ¿Por qué suertes? Porque Amán había echado suertes en un calendario para escoger el día en que iba a matar a los judíos. Hagamos de cuenta nosotros en los días de hoy echar suertes con un dado y que sale tal número, entonces es el tal mes, y el otro número es el día, algo así. Y resulta que la suerte cayó para el 7 de marzo. ¿Sí? Por eso esa fiesta se celebra alrededor de ese tiempo. Bueno, pueden anotar ese texto, Esther 3:7. Ahí dice que cuando Amán escogió la fecha, cayó el 13 del mes 12, es decir, mediados de Adar, un mes que nosotros no tenemos. Pero eso es lo que para nosotros es eso, el 7 de marzo. Entonces, dése cuenta, Esther echa suertes para escoger un día cuando asesinar legalmente a los israelitas. Dense cuenta cómo es el diablo que usa a sus hijos para aprovechar las leyes para matarlos legalmente. Es una artimaña que se ha usado por Satanás a lo largo de los siglos, prácticamente como legalmente matar a otras personas sin que sea mal visto. En fin, pero todo eso Dios hace que se le devuelva. Y eso es lo impresionante que tiene el libro de Esther. Miren, Esther 9:1. Dice, en el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y el edicto del rey, porque es que resulta que Amán mandó unas cartas diciendo que en esa fecha todos los que odiaran a los judíos tenían derecho legal de matarlos. Y a Amán se le dio la autorización de firmar como si él fuera el emperador. Pues resulta que cuando por fin llegó esa fecha, el día en que ya iban a exterminarlos, ¿qué pasó? Dice, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Impresionante. Dice en el versículo 5 que ¿qué ocurrió? A través de Esther, que era la esposa del emperador, se descubrió el plan maquiavélico, terrible de ese hombre. Entonces ella le pide al emperador que le dé permiso a los judíos de defenderse. Y entonces el emperador le da su autorización, que era un anillo, el mismo que había usado Amán, se lo da a Mardoqueo, que es el tío de la reina Esther. Y Mardoqueo manda un edicto autorizando legalmente a los judíos a defenderse de los que los quieren matar. ¿Ven? Eso está en el versículo 5. En el versículo 5 dice que los judíos se reunieron en todas las ciudades del imperio para matar a los que vinieran a hacerles daño. Cuando querían venir a asesinarlos a ellos, terminaron ellos matando a los que los iban a asesinar a ellos. También está el versículo 10 y el versículo 16. Y una prueba de que fue una defensa propia
no fue de que ellos hayan ensayado a matar gente, los judíos, o que Dios estuviera autorizando a matar porque sí. Era para defenderse, porque Dios permite bíblicamente que nos defendamos, que defendamos a nuestras familias, a una cosa en nuestras propias vidas. Dice la palabra que ellos no cogieron nada de los bienes de sus enemigos. O sea, ¿qué están probando? Que ellos no tenían ningún propósito de matar gente para saquearlos. Todo lo contrario, querían era defender a sus familias, y así fue. ¿Sí? Es prácticamente como si hubieran consagrado al anatema todos los bienes, ¿no?, de los enemigos, por eso no los tocaron. Versículo 2 nos dice que nadie pudo oponérseles. Versículos 3 y 4. Incluso los líderes del imperio los apoyaron. Aquellos que debían apoyar a los primeros, que eran los asesinos, terminaron apoyando a los judíos para defenderlos. Impresionante. Dice en el versículo 4 que fue gracias a esto a la influencia de Mardoqueo. Versículos 12 al 15. La capital del imperio en ese entonces era Susa, y solo en Susa llegaron a morir más de 800 personas. Pero esas 800 personas eran hijos de la serpiente. Porque a pesar de que ellos sabían que a los judíos se les había dado autorización de defenderse, aún así siguieron con su plan de matar a los judíos. Murieron por sus propias... les recayó sobre su cabeza, diría el texto, todas las intenciones perversas que tenían. En Susa, versículos 12 al 15, nos dice que a los judíos Esther pidió permiso para que ellos pudieran defenderse un día más. Y así fue. Los judíos atacaron a más enemigos durante un día más, tan solo en Susa. Y solo en Susa, como les digo, murieron más de 800 enemigos, sin contar todas las provincias, y ese imperio era enorme. El imperio medo-persa fue muy grande. Bien, anoten versículos 17 al 19. Habían judíos que no vivían en Susa. Pues resulta que pues ellos también tuvieron derecho a defenderse. Los que vivían en las provincias, los que vivían en la zona rural, los que vivían en ciudades que no tenían murallas, bueno, todos pudieron defenderse. Y tanto es así que, recuerden, el día 13 era el día que estaba determinado para matarlos. Ese fue el día que usaron para defenderse, o sea, terminaron ellos matando a sus enemigos. El día 14 consagraron los que estaban fuera de Susa. El día 14, ¿para qué? ¿Qué nos dice el texto? Como día de descanso, de banquete y de regocijo. Un día de celebración. Claro, imagínense la noticia de que nos llegue a nosotros, a los correos, a los celulares, o por panfletos, a las redes sociales, por la televisión, por la radio, por todos lados, que diga que se le da autorización al ejército de matar a los que no son partidarios del gobierno por ser cristianos, y que tienen los datos de todos. Y eso va a ser el 7 de marzo. Imagínense cómo nos sentiríamos con una noticia así. Y pensar que cuando llegó ese día, resulta que Dios mueve todo para que nosotros terminemos deshaciéndonos de aquellos que nos iban a destruir. Ahora, ¿qué haríamos el siguiente día? Celebrar. Vimos cómo Dios nos salvó, literalmente, palpable. Salvó nuestras familias, nuestros hogares. Mientras que los enemigos que querían matarnos fueron los que terminaron muriendo. Pues así fue, ellos consagraron ese día como un día de descanso festivo, un día de banquete, un día de gozarse. También añadieron otra cosa, lo dedicaron para enviarse regalos. Otra característica que tiene esta fiesta: se enviaban regalos unos a otros. Esos regalos, el término que se usa se refiere a comida, especialmente comidas.
Y uno mira, aún los judíos siguen celebrando esa fiesta, y es el día donde ellos reparten comidas tradicionales o comidas especiales de cada familia y se las reparten entre sí. ¿Y se acuerdan que los de Susa tuvieron un día más para defenderse? Por eso ellos descansaron y celebraron el día 15. Porque mientras los otros estaban descansando, ese día ellos todavía estaban peleando. Por eso la fiesta dura 2 días, para celebrar el día 14 y el día 15, que fueron los días que usaron para descansar. Miremos Esther 9:22. En esos días los judíos se libraron de sus enemigos y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo, para que los hicieran días de banquete y de regocijo, y para que se enviaran porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. Otra característica que tiene esta fiesta. Entonces el texto nos dice que con autoridad política, pero también con autoridad profética, Mardoqueo le ordena a los israelitas celebrar los días 14 y 15 del mes de Adar, todos los años, para conmemorar cómo Dios en su providencia cambió lo que fue una tristeza profunda por un día de festivo, de alegría. ¿Bien? ¿Qué características tiene ese día? Día de hacer banquete, de regocijarse en las familias, de compartir unos con otros, de enviar donativos a los pobres. Esto es lo que marcaba esta fiesta. Dense cuenta que no incluye nada en el templo. No hay sacrificios, no hay nada por el estilo, porque es una fiesta más tipo civil. Bueno, un poco más adelante, cuando usted esté leyendo Esther, se va a dar cuenta que en esa primera carta Mardoqueo ordena, porque fueron 2 cartas que mandó, en la primera carta ordena que se celebrara el día 14 y 15. Pero en la segunda carta se ordenó añadir otro detalle. Una carta que escribió Mardoqueo y Esther, que la fiesta se celebraba el 14 y el 15, pero el día 13 se ordenó practicar un ayuno. Un ayuno y lamentos. ¿Para qué? Para conmemorar el miedo, la tristeza que tuvieron cuando se enteraron de la noticia de que los iban a exterminar. Porque no solamente hay que recordar los momentos de gozo, ¿no? Del festivo, la alegría, hay que recordar también para destacar aún más esa alegría. Claro, uno valora más los tiempos de alegría cuando uno pasa por momentos de luto, de dolor, de tristeza. Pues claro, entonces se añade el ayuno, y ese ayuno se le llamó el ayuno de Esther, tradicionalmente. Entonces el día 13 no hace parte de la fiesta de Purim, sino como un preludio, como un anticipo. Se hace un ayuno, un día de ayuno, y el siguiente empieza Purim, para que así pues el banquete, el compartir pues se sienta como mejor o más emocionante. Bueno, esa es sencillamente la fiesta de Purim. Detalle interesante también es que es la segunda fiesta que incluye un ayuno. Ya hemos visto que bíblicamente Dios no ordena el ayuno sino solo cuando, en el día de la expiación, en el Yom Kippur, no más. Pero aquí estamos viendo otro ayuno en la fiesta de Purim. O sea, bíblicamente habían solo 2 ayunos obligatorios, bien, en el antiguo pacto. Y ya para terminar, hermanos, vamos al segundo punto, las aplicaciones. Es algo breve porque pues esa fiesta es breve, como se dieron cuenta, es más como conmemorando una liberación nacional, como un día festivo, patriótico. Tiene como ese estilo, esa connotación. Algo que también es interesante es que esta fiesta se acerca a Pascua.
al parecer se celebró unos días antes de Pascua. Bueno, y como aplicaciones tenemos esto: la fiesta conmemora una alegre liberación que Dios les dio a su pueblo. Dios siempre se encargará de proteger a su pueblo. En una ocasión Mardoqueo le dijo a Esther: ¿quién sabe si para eso Dios te hizo reina? Para rescatar a tu pueblo. ¿Sí? Pero le dijo Mardoqueo, igual, parafraseando, si usted no quiere ayudarnos, vendrá liberación de otro lado. Porque Dios siempre es así con su pueblo. Él nunca lo desampara. Y así sabemos, bíblicamente, cuando esté la iglesia pasando por el periodo de gran tribulación, siendo arrasada prácticamente por el anticristo y los hijos del diablo contra la iglesia, cuando ya esté a punto de parecer como si tuvieran la victoria, ese día regresará Cristo para destruir con la espada de su boca al anticristo y a todos los hijos de la serpiente. O sea, siempre que su pueblo parece ir perdiendo, llega Jesús, llega Dios con su providencia para rescatarlo. Es una enseñanza impresionante que tiene esta fiesta. También vemos que nos enseña que los momentos de alegría, de banquete, de prosperidad, deben ser días no para acumular, sino deben ser días para incentivarnos a ayudar a los que no tienen. Dense cuenta que se hacían banquetes, se hacían fiestas, pero se buscaba la manera de enviar regalos a los vecinos, a los hermanos, a los amigos, y donativos para los pobres, porque siempre habrán pobres. Las ideas comunistas no son bíblicas en ninguna manera. Siempre habrá pobres. Nuestro deber con ellos no es volvernos pobres nosotros para que ellos dejen de ser pobres. Nuestro deber es compartir de nuestra riqueza para saciar la pobreza de ellos, porque el que tiene el control de lo que cada uno tiene es Dios, no nosotros. Y tercera aplicación, y la más importante de todas: esta fiesta estimulaba a los judíos a recordar que Dios usó a Mardoqueo y a Esther para liberarlos de un edicto que había dicho que los iban a matar. Sí, pero pasó ese día e Israel seguía estando en Persia. El templo seguía por allá casi abandonado. Las ciudades de Judá estaban destruidas. Ellos estaban bajo el yugo de Persia, luego estuvieron bajo el yugo del imperio de los helenos, luego bajo el yugo del imperio romano. O sea, no hubo una liberación del todo como tal, ¿sí? Así que esta fiesta lo que hacía era estimularlos a los creyentes a esperar a alguien que era más grande que Esther y Mardoqueo, alguien que les iba a traer una liberación y un reino más que como Mardoqueo lo logró, más que como Esther lo logró. Esta fiesta anticipa la llegada de un libertador más grande, que es el Señor Jesucristo. Él reina sobre Persia, sobre Estados Unidos, sobre Sudamérica y sobre todo. Es el rey que siempre protege a su iglesia, que recupera los límites de su reino cuando los hijos de la serpiente parecen extenderse. El rey, el Señor Jesús, más grande que Mardoqueo y que Esther. Amén. ¿Preguntas? Pastor, cuando usted tocó el 7 de marzo, era algo que fue, o sea, fue cuando se dictó cuando se mandó la carta por primera vez. No, el día 13, que era el día que la suerte cayó para matar a los judíos. No, el 7, o sea, es que yo entendió que escribió el 7, ¿no?
Es que el 13 de Adar es lo que para nosotros es el 7 de marzo. Eso fue el siglo V antes de Cristo. Pastor, con relación a un punto que tocó al ayuno, bíblicamente dice que hay dos ayunos, digamos, dictados por Dios. Y los judíos, digamos, practicaban, digamos, en el tiempo de Jesús se hablaba de que ellos ayunaban. Dice que qué tipo de ayuno hacían, ¿era un ayuno personal de ellos o extrabíblico, digamos, como se refleja eso? Buena pregunta, hermano. Esos ayunos aparecen mencionados en el libro de Zacarías y son más bien como una tradición de los judíos, de más de tipo cultural, personal, privado, para conmemorar la tristeza que ocasionó la destrucción del templo. O sea, los ayunos de los judíos giran más que todo, o por lo menos esos que están en Zacarías, alrededor de la caída del templo, pero eso es un tema distinto y es más privado, no es inspirado. De hecho, Dios dice en Zacarías, cuando le preguntan sobre el tema, que más bien esos días van a cambiarlo por día de gozo. ¿Algo más? Esta historia es como el Éxodo, es como otra época cuando el pueblo de Israel fue extinto. Si no tienen es parte de tradiciones de Israel. Es una de grandes. Muchas gracias. Es verdad, hermano. De hecho, eso es lo que asocia Purim con Pascua. Porque así como Pascua conmemora que los israelitas fueron liberados de Egipto, Purim, que fueron liberados de Persia, o sea, ¿sí? Tienen mucha relación y sí, había olvidado ese detalle perfectamente, es así. Conmemora una liberación prácticamente al mismo sentido que la Pascua. Pastor, yo hace unos meses atrás yo le hice una pregunta a usted sobre que mi hermano me había comentado que en la iglesia donde él asiste estaban enseñando que había una fiesta judía que decía que le daban regalos a los niños como para sustentar el tema de los regalos en diciembre y demás. ¿Era Purim? Usted creo que me dijo, creo que es una fiesta. Quizás sea Purim. Igual ese tipo de personas que tratan de justificar sus prácticas con textos bíblicos pueden usar cualquier cosa. Entonces es difícil precisar cuál se refería a él. Quizás Purim, quizás, pero igual tampoco encajaría mucho porque Purim ocurre en marzo, no en diciembre, si es que quiere hacer ese equivalente con Navidad. ¿Sí? Algún comentarista como Vicky dice que esta fiesta de Purim, como tiene un toque civil, justifica que algunos gobiernos puedan establecer festivos de tipo patriótico. Bueno, es una visión interesante, respetable. Sin embargo, en lo personal creo que los días de fiesta Dios es el único que puede ordenar días de fiesta, porque ya Él dijo que 6 días trabajaríamos y 1 descansaríamos. Entonces, constituir un día festivo por fuera del día de descanso que ya Dios ordenó sería ir en contra de la orden. Por eso, por lo menos la posición del servidor es más como que podemos constituir festivos para recordar algo en particular, un cumpleaños o una festividad de la familia, lo que sea, o celebrar una fiesta importante para nuestro país. No son fiestas que tengan la connotación como para equipararlo a un día festivo bíblico, ¿sí? O un día festivo como un domingo para nosotros que tenemos cada 7 días, ¿no? Pastor, una inquietud que me despierta es que Amán, digamos, es como un antecesor de Hitler. Y, digamos, también el pueblo judío, digamos, vivió una situación, digamos, muy parecida de persecución y de muerte. Pero, digamos, los resultados son diferentes. En el caso de
ser una liberación y se salvaron. Porque en el tiempo de Hitler pues, hubo un exterminio tremendo. Muchos judíos usan ese contraste para justificar su ateísmo. Hay muchos judíos que han apostatado de las ideas de sus antepasados por eso. Pero olvidan que el Señor Jesús mismo profetizó que ellos serían desechados como pueblo. Por eso no hubo ninguna liberación, porque francamente Israel étnico ya no es el pueblo de Dios, fueron desechados por Dios debido a sus actos en contra de Cristo. ¿Sí? De todas formas, ya que sabemos que el pueblo de Dios en realidad es un pueblo espiritual que es conformado por gente de toda tribu y nación, incluyendo israelitas, ya no hay alguna nación particular, ¿no?, que Dios vaya a liberar. En cambio, sí vemos esa liberación todavía ejerciéndose cuando vemos a gobiernos tratando de exterminar a la iglesia, tratando de cerrarla, de perseguirla. Siempre ocurre algo que hace que se les invierta sus... O sea, vemos la liberación todavía, pero ya no con los judíos, sino con la iglesia. Eso debe ser claro. O sea, Dios hasta con los sucesos que van a ocurrir históricamente está mostrando cuál es el verdadero pueblo de Dios. ¿Algo más? Queda buen tiempo. Quiero preguntarle, en estos tiempos todavía el ayuno para qué podemos para qué sirve. Buena pregunta, hermano. O sea, la utilidad de ahora para el ayuno. El Señor Jesús dijo: cuando ayunen, no sean como tales. ¿Sí? Cuando el Señor dice así, implícitamente está ordenando que la iglesia ayune. Les está diciendo: cuando ayunen, ¿se acuerdan? Lávense la cara, no hagan cara de demacrados, sino a tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. O sea, el Señor da a entender que la iglesia iba a seguir practicando el ayuno, solo que nosotros no tenemos días establecidos bíblicamente para celebrar tales ayunos. En ese sentido, los ayunos bíblicos se pueden practicar, o los ayunos bíblicamente se pueden practicar más de tipo personal, familiar o eclesial, ¿sí? O sea, por ejemplo, si alguien, su merced, pasa alguna tribulación, alguna situación de lamento, de dolor, de aflicción, bien puede ayunar para clamar a Dios con más intensidad por eso, ¿sí? Si es un problema que afecta a la familia, pues la pareja puede, los esposos y los hijos pueden ayunar para que, no para mover el brazo de Dios como enseñan algunos sitios, sino es para humillarse. El ayuno sigue teniendo ese propósito, humillarse ante Dios para uno abrazar su voluntad más fácilmente, ¿sí? O la iglesia también podría determinar un día de ayuno. Por ejemplo, si todos en la iglesia estamos pasando por una situación difícil, casualmente todos la estamos sufriendo, pues es un momento para invocar, o mejor dicho, convocar ese ayuno congregacional, ¿sí? Hoy día hablamos de ayuno privado o ayuno congregacional. Entonces, hoy se puede practicar ayuno, sí, claro, pero en momentos urgentes, de aflicción, ¿sí? No es como en algunos sitios se enseña que el ayuno es como el as bajo la manga que tiene el cristiano para que Dios responda a las cosas que uno quiere. No, eso es pagano, querer manipular a Dios con una huelga de hambre. No funciona de esa manera. El ayuno es una oportunidad para humillarnos ante el Señor, para doblegar nuestra carne, nuestras ganas de cuestionar, de alzar el puño, y más bien para humillarnos, ¿sí? ¿Algo más? Pastor, en los dos ayunos que se están hablando sobre el Yom Kippur y el Purim, los judíos siempre lo hacían el día completo. O sea, porque ahora vemos que muchas congregaciones tienen la idea de que el ayuno se hace mediodía o sí, cierta cantidad de horas. Sí, los ayunos ordenados abarcaban el día completo. Recuerde que
que Yom Kippur abarcaba desde el viernes en la noche hasta el sábado hasta la noche, ¿sí? El día completo se leía de esa manera. Lo mismo ocurre con Purim, todo el día 13 era el ayuno. De todas formas, aunque los ayunos ordenados eran de 24 horas, por así decir, no significa que cuando uno convoque un ayuno tenga que ser de un día completo. Precisamente, ya que no hay fecha para ayunar, tampoco hay duración para ayunar. Dios no ordena en ningún texto, por lo menos ahora en el nuevo pacto, que establezca cómo, cuándo o cuánto debe durar el ayuno. Así que no está mal que una iglesia, por ejemplo, convoque un ayuno a mediodía, no está mal. O que una familia quiera abstenerse de desayunar y almorzar y a las 11 es el desayuno prácticamente, ¿sí? No hay problema, porque precisamente está esa libertad, porque el ayuno es una cuestión más privada, más como sensible, ¿no? Más, responde a la ocasión que se esté viviendo.